Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más en ¿Y vos qué pensás? Silvia Macís les da la bienvenida. Uno de los temas yo creo que todas las personas le tenemos tanto miedo es a perder a alguien. Todos los días vemos historias de personas cercanas que tienen al papá enfermo, que tienen un hermano enfermo, que se les murió la abuelita, etcétera. Pero cuando nos toca a nosotros es un momento para el cual nadie definitivamente está preparado. Y hoy yo me siento súper contenta porque hoy tengo un invitado que, además de ser mi primo, es una persona que le ha tocado lidiar con la más difícil, como dicen, y tiene una historia hermosísima, pero sobre todo tiene una enseñanza que es la que me encantaría compartir con cada uno de ustedes. Les agradezco mucho por formar parte de este día, por acompañarnos este miércoles y pues por supuesto que darle la bienvenida a Héctor Fernández, que lo tenemos acá. Héctor, ¿cómo estás? Hola Silvita, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá Ay, y pues poder pues dar mi testimonio de vida, de verdad, de tantas cosas que le pasan a uno en la vida. claro que sí, no, encantadísimo. De hecho, era un proyecto, tengo que contarles, yo lo tenía ojeado. Lo que pasa es que él pasa tremendamente ocupado, es una cara que probablemente la van a ver conocida. Entonces es una persona que cuesta mucho sacar. Entonces, yo tengo que confesar que tuvimos que hacer una planificación estratégica para tenerlo aquí hoy, pero bueno, aquí te tenemos. Héctor, bueno, como hablamos en la introducción del podcast, en realidad yo creo que una de las cosas que todos le tememos, tanto a título personal como siendo espectadores, es al tema de morir, de fallecer. Es un tema para el cual, aunque todos sabemos que algún día nos va a tocar o le va a tocar a la gente cercana, pues definitivamente es complejo y es algo, digamos, para lo cual jamás estamos preparados, ¿verdad? Entonces, en tu caso, te ha tocado lidiar no una, sino muchas veces con enfrentarte a un momento súper complicado y sabiendo que hay muchas personas que todos los días se enfrentan a esto, pues la verdad es que yo creo que todo lo que uno pueda recibir en momentos así es ganancia y va a ayudar a salir del tema. Así es, yo creo que, bueno, soy muy creyente, entonces creo muchas cosas de que a veces nada pasa por simple y sencillamente casualidad. Totalmente. Eso, yo creo que uno ya tiene ciertas cosas que están escritas y pues le toca vivir a ciertas familias cosas distintas de las que otras viven, ¿verdad? En nuestro caso, por ejemplo, el perder seres queridos de la misma, que conviven con uno en la misma casa, pues yo creo que ha sido algo de familia. Por ejemplo, yo admiro a mi Sí. madre, porque mi madre le ha tocado desde muy joven. Su hermano mayor murió Ujú, siendo muy joven, murió en un accidente ujú. donde se golpea la cabeza, ¿verdad? Y por alguna situación extraña, es un evento como que se ha repetido en nuestra Recurrente. familia. Ajá. Mamá le toca eso, primero había perdido a su papá, o sea, el Ujú. esposo de mi abuela murió siendo el menor de mis tíos, tenía apenas meses de edad. Mamá y el que murió eran de los mayores, él era ciclista. Y también después, en esa misma semana donde muere mi tío, que yo no lo conocí, fue finales de los años 50, en la misma semana también muere el abuelo de mi madre, que vivía en la misma casa, ¿verdad? Entonces, Wow. estaban velando a uno y en esos, de la misma impresión, o si sabemos por el impacto que puede crear esa, sobre todo esa muerte intempestiva, mi bisabuelo, Ramón Carvajal se llamaba, pues también le dio, entiendo que un infarto y muere, y fue un caos en la familia. Bueno, es que apenas estaban soltando y la muerte de un muchacho tan joven, Claro, porque el tío Héctor, porque también era mi tío, a él le debo mi nombre. exactamente, era bastante joven. Claro, estaba en los 20 apenas, ¿verdad? Y ve qué extraño, bueno, mamá se ve obligada a superar eso, y creo que la muerte vuelve a visitarla. Eso fue, como te digo, en el finales de los 50, del año 59, y en este contexto la muerte vuelve a visitarla con mi hermano.
Y mi hermano, también teniendo 19 años, ya estamos hablando en el año 87. Igual, en una motocicleta, Me acuerdo. derrapa, se golpea la cabeza, se le zafa el casco, en el mismo, digamos, las mismas condiciones que mi tío, muchos años antes, ¿verdad? Se golpeó la cabeza, termina en una muerte neurológica y al final termina falleciendo. Bueno, uno podía, por supuesto, era el hermano que me seguía, 2 años menor que yo, un poquito más de 2 años, eso fue un impacto, ¿verdad? Importante. Mamá después tiene que afrontar, estamos hablando en el año 87, en el año 91, muere mi papá con apenas 56 años, Sí. Que fue otro duro momento para toda la familia. Estamos hablando de personas que viven en la misma casa, ¿verdad? Y que son muertes inesperadas. Son bueno, muertes... la de papá no tanto, Sí. porque él tuvo un infarto duro y más bien, eso es una historia bonita que la podemos contar si hay tiempo, ¿verdad? Claro, claro. De eso que lo esperas porque sobrevive al infarto, un infarto que le deja el corazón muy dañado, y vive 5 años, los 2 últimos muy deteriorado, y que eso que esperábamos que fuera. ¿Cómo sucedió? Fue totalmente inesperado, ¿verdad? Y por último, mamá, estamos hablando de papá en el año 91, 8 años más tarde, en el año 99, muere mi abuela. Para que tengamos un contexto, bueno, yo soy el mayor de la familia nuclear por parte de mi mamá, o sea, el mayor de los primos. Me crió mi abuela prácticamente. Mi abuela era una figura importantísima. Mi madre siempre trabajó importantísima en mi vida. Entonces fue otra pérdida muy dura, muy, muy dura para mí. Esto fue en el año 99. Pero vean el cúmulo que ya traía mi mamá. Yo creo que la experiencia de vida que ella tenía y lo que conversábamos, pues lo va haciendo uno realista. Lo va como preparando de alguna manera en el tiempo. Es que fíjate que el problema es que a veces, como cuando uno ve algo en televisión, ve un accidente, ve un suceso, vos tal vez lamentás, pobrecito aquel, pero rara vez alguien dice, eso me puede pasar a mí. Exacto. ¿Verdad? Uno piensa que eso le pasa a los demás. Totalmente. Pero que difícilmente le va a pasar a uno, ¿verdad? El hecho de vivirlo ya, porque yo he conocido familias que no han tenido que enfrentar esto nunca, ¿verdad? Claro. Y tal vez ya todos de mi edad o más. El hecho de enfrentarlo, de saber los relatos que le hacían a uno, cómo fue eso, pues de alguna manera te enfrenta a esa realidad. Es decir, que eso no es un riesgo por allá, inesperado, no, es una realidad que puede pasar en cualquier momento. Y después de lo de mi abuela en el año 99, pues a mí me toca vivir lo que vivió mi mamá. Extrañamente en las mismas condiciones que mi tío y mi hermano. Es decir, en este caso mi tío fue en una bicicleta, mi hermano fue en una moto, mi hijo fue en un accidente de automóvil, una persona, que todo esto podemos también abrir un espacio si hay, una persona en estado de ebriedad, pues simple y sencillamente lo embiste por detrás, en un carro mucho mayor al que él andaba, pero en el sentido de que igual, o sea, llegan al hospital inconscientes, no se refleja ningún golpe en sus, digamos, en su cuerpo, en su cara, pero llegan inconscientes y tardan unos días, muerte neurológica, y uno tiene que, o ya le dan la decisión, mire, no se puede hacer nada. Eso le ha tocado a mi mamá vivirlo 3 veces, a mí 2. Es una situación muy dura. Y te digo que a pesar de que de alguna manera Dios lo prepara a uno, ¿verdad? Para decir, mira, le pasó a tu mamá, te puede pasar a vos. Es algo que uno no espera nunca. O sea, hombre. Vamos a ver, los que son papás o mamás podrán concordar muchos conmigo de que ese primer momento en que nace tu hijo y que vos lo alzás y que lo tenés, nacen una gran cantidad de sentimientos. Un amor incondicional primero, ¿verdad? Claro. Es indescriptible. No sé cómo poder describir a alguien que no ha tenido un hijo lo que es ver a ese recién nacido en tus manos. Y saber que es tuyo, además. Correcto. Sí, exacto. Que es mi responsabilidad. Eso es lo siguiente que nace, un miedo, una preocupación muy grande. Decir, uy, esta personita, lo que sea esta personita, para bien, es mi responsabilidad. Y por otro lado, te nace inmediatamente, al ver a ese bebecito tan indefenso, tan frágil, te nace como la idea de protegerlo, ¿verdad? De que aparte de la responsabilidad de criarlo y el amor, yo creo que es
simplemente ahí está, ¿verdad? Lo vas a expresar de muchas maneras, pero aparte de la responsabilidad de criarlo, te nace instintivamente, creo eso, de protegerlo, ¿verdad? Tanto papás como mamás, creo que siempre lo primero que vemos corriendo es anticipando riesgos y cuidado que se cae y lo agarras, ¿verdad? Sí, Entonces, cuando te pasa una situación que jamás vas a prever, el principio lo que te da es mucho sentimiento de culpa. Eso es algo de lo que cuesta lidiar. Exacto. Mucho, como decir, ¿qué dejé de hacer yo? El hubiera que no hice. O si hubiera hecho tal o cual cosa, tal vez hubiera podido evitar lo que pasó, ¿verdad? Eso es algo que en los primeros, bueno, porque primero, el día que pasa, yo creo que es como, me imagino, porque nunca lo he tenido, gracias a Dios, que cuando uno tiene un accidente muy grave, que dicen que te anestesias, el cuerpo se anestesia, ¿verdad? El cuerpo no sentís el dolor o te desconectás, etcétera. Pasa algo similar, o sea, vos estás viviendo como, no sabes si es un sueño, si es una pesadilla, si eso no está pasando o qué va a pasar, pero cuando a mí me avisan que el del accidente y demás, y yo para el hospital, recé todo el trayecto, obviamente, pidiéndole a Dios que se hiciera sobre todo su voluntad. ¿Qué es lo primero que hace uno, Dios mío? Que no le haya pasado nada, que no grave, sea algo que no malo, sea grave, que no sea sea grave. Algo que va a pasar. No vas pensando que va a ser letal, Jamás. simple y sencillamente que no sea mucho grave. Y después, pero en el momento en que ya te toca enfrentar esa realidad y vienen los funerales y la misa, yo creo que todavía estás ahí como que no te la crees, ¿verdad? Como que eso no está pasando. Y es que de hecho, realizar un duelo no es una cuestión como de que te avisan, entendés que ya no hay nada más que hacer, sino que es un proceso de días. Claro. Y más bien, Héctor, me gustaría, como para poder poner en contexto, yo creo que la primera vez que estuviste como consciente, aunque también eras muy jovencito, fue la muerte de Luis Mariano, que ese fue tu hermano menor, que era mi primo también, y que fue total y completamente inesperada. Un en los mismos términos que mi hijo. Sí. Con toda la vida por delante, se acababa de comprar la moto, por cierto. Y de hecho, yo recuerdo que cuando llamaron a toda la familia, todos estábamos en el hospital rezando y pidiéndole a Dios que no hubiera sido nada grave. Sin embargo, pues el proceso se repite, ¿verdad? Sí, vamos a ver, eso que te conté previo, sí, porque lo de mi hermano fue muy impactante, por supuesto, igual que lo de mi papá, igual que lo de mi abuela. Tal vez con algunos grados por la cercanía que vos tengas más o menos. Sí. Pero es que no es comparable con lo del hijo, ¿verdad? Porque no. Como te digo, en el hijo lo personalizas. Es decir, ¿por qué a mí? ¿Qué no hice yo si yo hubiera esto hecho o aquello? Y sobre todo porque, como te dije, desde que lo tenés en tus brazos, en tus manos la primera vez, y lo vas viendo crecer, ¿verdad? Vos empezás irremediablemente a idealizar un montón de cosas cuando se case, cuando tenga hijos. Vos no estás preparado para enterrar a un hijo. Imagínate que creo que en ese mismo año habíamos ido a la defensa de la tesis de él. Él se graduó en tiempo récord de la Universidad de Costa Rica como ingeniero eléctrico. Estamos hablando que Marcelo tenía 22 años cuando sufrió el accidente. Ya estaba trabajando en una empresa como ingeniero eléctrico. De hecho, cuando nos llamaron para la graduación de la universidad, ya fue casi que la entrega póstuma del título, ¿verdad? Ay, sí. Pero entonces es un cúmulo de sentimientos, como te digo, por un lado de tristeza, obviamente, de no saber cómo superar, cómo salir de ese bache, de enojo con la vida, de enojo de decir, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué? Ay, Diosito, pero porque me ha tocado tantas veces vivir tipo de cosas, ¿verdad? O sea, ¿qué es la cosa? Que a veces de decir, ¿por qué yo no y ellos sí? Bueno, ¿verdad? Eso es algo que me pasó mucho al principio. Y dije, ¿y por qué Dios no fui yo? ¿verdad? Bueno, él estaba muy joven, todavía él tenía mucha vida por delante, ¿verdad? En fin, son cosas que solo Dios sabe, ¿verdad? Bueno, yo te voy a contar, y sé que vos lo sabes, a mí también se me murió un bebé chiquito, y no hay edad, es lo mismo. Y la primera reacción yo creo que uno tiene en el momento es
Es más, yo me enojé con Dios, yo no quería saber nada de él. Y una de las cosas que yo decía, ¿por qué se lo dejas a una mujer que lo va a abandonar en la calle? ¿Y por qué el mío? Con los años terminas como entendiendo de alguna manera que la vida de cada uno es un ciclo que hay que cumplirlo, pero en el momento vos no tenés ni la razón, el cuerpo está en emergencia. Hay una realidad que lamentablemente uno no es que la tiene aquí presente y todo, es que la muerte llega en cualquier momento. Y a cualquier persona. En cualquier momento, ¿verdad? Uh-huh. Nadie sabe con certeza, más puede tener una paciente de cáncer terminal, que decirle que le quedan 2 meses de vida y alguien que está sano muere antes, ¿verdad? Totalmente. Eso uno no lo sabe, eso es algo que a veces uno lidia con eso, o sea, no lo tiene en el diario vivir, pero cuando lo enfrentas, te saca completamente de tu, de tu centro, o sea, de tu rutina, de tu vida, etcétera, porque yo creo que lo normal y lo lógico, lo que uno siempre ve es que el hijo es el que lo va a despedir a uno, el hijo es el que lo va a atender a uno. Así es. Y no verse uno en un funeral de un hijo, ¿verdad? Y es difícil. Yo comprendo a la gente que le ha pasado y he tenido conocidos y me han llamado. De hecho, un amigo muy querido, ya murió por cierto, le pasó muy similar, una fecha muy similar al de mi hijo. A él le costó muchísimo más que yo salir adelante. Y creo que en algunos aspectos no lo superó. Pero yo en algún momento de la vida, como te digo, lo empecé diciendo, soy muy creyente. Y en algún momento de la vida dije, pasados un tiempo, no te puedo recordar exactamente cuántos, estamos hablando de meses o de años, no lo puedo recordar, pero sí en algún momento yo dije, yo no me puedo morir con él. Exactamente. Y yo tengo muchas otras personas por quien también brindar alegría, estar alegre y seguir adelante. Y Dios sabrá por qué lo hizo, o sea, por qué Él se fue antes y porque yo todavía sigo. Cuando te dije que hacía esas preguntas, llegué en algún momento a determinar eso. Pero creo que una de las situaciones que más me ayudó, y fue algo que no es original, claro, es decir, me pongo a leer y muchas cosas, es que esto hay que enfrentarlo desde el agradecimiento. Así es. Y en mi caso, por eso el caso tuyo o el de muchos puede ser también muy distinto, pero en mi caso empecé a agradecer a Dios por todos y cada uno de los momentos que viví con Él. Uh-huh. Lo que pude ver desde verlo entrar al kinder, salir del colegio hasta graduarse de la universidad, ¿verdad? Eso, y por tantas, es que de feria, cada hijo es diferente, cada quien tiene su personalidad distinta, y la personalidad de él era la que más match, creo yo, hacía conmigo, ¿verdad? El que más, pues por lo menos, y da la casualidad también de que él cuando ya está trabajando, trabaja muy cerca de donde yo trabajo, y íbamos a almorzar muy a menudo, ¿verdad? Y Marcelo era una personalidad muy, muy extrovertida, él era alegre, entonces, contrario a mi otro hijo que es más serio, más reservado, pero Marcelo era de hacer amigos, era líder más bien a veces en ese sentido, a veces se excedía, pero entonces a él no le importaba, digamos, salir con mis compañeros, por ejemplo. Ya tenemos un grupo de compañeros, salíamos a almorzar y ya él entraba, él era entrador, ¿verdad? Él y hasta vacilaba con las cosas. Entonces, pues eso también te hace que lo extrañes más, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pero yo creo que es desde el agradecimiento, como te digo, por haberlo tenido. Y desde el agradecimiento también por decirle a Dios, si usted se lo lleva, porque sabe que está tiene mejor, sus razones, que está mejor allá que acá, ¿verdad? Y por otro lado, creo que también es importante, de alguna manera entendí, o de alguna manera, no sé, Dios me inspiró de que podía inspirar o podía ayudar a otras personas que estaban pasando por lo mismo. Sí. Y ve qué interesante. Entonces, cada vez que Marcelo cumplió, y por ahí un día los saqué, cumplió mes, el primer año, cada vez que se cumplía un mes de su muerte, que precisamente fue el pasado domingo, se cumple un aniversario más, el pasado 6 de octubre.
yo escribí algo en Facebook y de eso lo leí, porque al principio eran de mucho dolor, al principio era como de bronca, pero ya los últimos, y así después los fui haciendo año con año, ya cambié de mes a año. Ya los últimos no, los últimos era decir cuáles son las cosas buenas que tengo con él, o sea, qué es lo bueno. Y sobre todo, creo que he tratado de, vamos a ver, desde mi creencia, respeto a las personas que, sé que hay personas que no, que tienen otro tipo de pensamiento, otro tipo de creencias, pero yo sí pienso que el vínculo sigue. Aunque totalmente. no lo vea, aunque no lo sienta muchas veces, pero es que sí lo siento. Es que eso te iba a Ahí decir. están. Hay señales que uno percibe. Hay un vacilón, y en esto mi esposa sobre todo es la principal testigo, ¿verdad? Para que vea que no estoy yo. Marcelo nació un 23 de noviembre, y este número 23 en infinidad de situaciones está presente. A mí me pasa con el 17. Al punto que por razones de trabajo me tocó ir a la parte más austral, más al sur del continente, Ushuaia, en la Tierra del Fuego en Argentina. Y tenía que reunirme ahí con unas autoridades, y cuando llegamos digamos, el número o el nombre de la calle era Mayo 23. O sea, estaba, no recuerdo, ahí le tomé una foto, pero era algo que tenía que ver conmigo, que yo nazco en mayo, con el número. Con el número 23. Y así, como te digo, muy situaciones como esas que me dan, y esa es mi fe, que me dan sé que de que estamos conectados de alguna manera, ¿verdad? Ciertamente, y yo soy creyente de eso, pues hay un montón de cosas de nosotros mismos que desconocemos, ¿verdad? Desde nuestro cerebro también usamos una muy pequeña parte de él, no sabemos. Habrán situaciones que todavía faltarán años de evolución para poder dominar, pero sí siento que hay un vínculo que permanece, espiritual, o de alguna manera que el amor permanece, y de alguna manera estamos ahí. Ellos están velando por nosotros, pero no me pasa, qué sé yo, ni con mi abuela, ni con mi papá, ni con mi hermano, pero sí con él que como que te despierta, como que vas así pensando en la nada, y de un momento a otro volvés a ver y hay un camión con gran número 23. Y entonces recuerdo que en Argentina le dije, no, usted no se podía quedar allá, tenía que venirse aquí conmigo a ver eso, ¿verdad? Entonces, situaciones vieras que son muy, muy particulares. Bueno, y te comento, porque en realidad yo creo ciegamente en eso. A mí me pasaba con Ignacio, mi hijo, el que siguió después de Andrés. Obviamente fue una situación súper triste, súper dura, el primer hijo y toda la cosa. Ignacio empezó a hablar con un amigo imaginario, y hablaba de Pui Pui, y era Pui Pui para arriba y Pui Pui para abajo, al punto que yo tenía que servir 2 platos y darle comer a Ignacio y a Pui Pui. Tenía 2 añitos, y un día me dice, hable y hable solo, y le digo, mi amor, ¿con quién estás hablando? Y me dice, con Pui Pui. Y le digo, ¿y quién es Pui Pui? Y me dice, mi hermano. Y tenía 2 añitos. Realmente la gente dirá, uno se lo inventa en el dolor, pero son tantas las señales que uno percibe que solo uno, en su conexión, que digamos que va mucho más allá de un tema físico, se da cuenta que son como yo digo que son besos al alma, que te está diciendo, aquí estoy. Por ahí dice uno aquí, que le llaman las caricias de Dios. Las caricias de Dios, exactamente. Y precisamente el domingo me pasó algo muy, muy, muy interesante. Como le digo, viéndolo uno desde esa fe, desde ese amor y desde esa creencia. Independientemente, y esto lo aprendí de mamá, independientemente que uno lucha por tener siempre una buena actitud. Mamá, con todo lo que ha pasado, era que fuera una persona increíble, pues deprimida, una persona, no, ella siempre sigue con buena actitud a pesar de todo. Yo nunca la he visto quejarse, yo nunca la he visto, pues, igual como era tu papá, en paz descanse, siempre alegría, siempre positivismo, ¿verdad? Y eso también me ayudó mucho, ese ejemplo de ella. Trato de hacerlo, pero hay situaciones y fechas que es muy difícil para mí no caer en la depresión, porque yo pienso que no es que el dolor pasa, no. Uno se acostumbra a vivir con el dolor. En ciertas situaciones que, qué sé yo, cuando se te viene un pensamiento a la cabeza o estás solo y
y empezás a recordarlo, sentís que se te desgarra el alma, ¿verdad? Por no poder verlo, por no poder tenerlo, por no poder abrazarlo. Pero bueno, el día del cumpleaños de él, que es el 23 de noviembre, y el día en que falleció, que es el 6 de octubre, desde que yo me doy cuenta de la fecha en el calendario, ese día es como que se te apaga. Me apagan un switch. Se te baja, ¿verdad? El switch. Estoy deprimido, o sea, claro. Si en algún momento del día, porque tal vez puede ser que me levanten cuando en algún momento veo la fecha, ¿verdad? Empieza como la película a volver a pasar, ¿verdad? De la llamada en la madrugada, etcétera, etcétera. Y hay una pareja joven que conocimos hace un par de años y hemos desarrollado una amistad. Casualmente ellos no iban a tener bebés o no pensaban tener hijos, pero bueno, eso a veces uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Nos cuentan un día que ella estaba embarazada, nos alegramos mucho por ella, y ustedes están jóvenes. Y ese mismo día me contaron, por supuesto tenían pocas semanas de haberse enterado, pues que me dijo ella, yo creo que es una niña, me dijo la mamá, yo creo que va a ser una niña, pero bueno, ya le hemos escogido el nombre, pero bueno, si fuera niño, ya también escogimos el nombre, que se llama Marcelo, se va a llamar Marcelo. Entonces yo me quedé así, ¿cómo? Le digo Marcelo, y me dice, entonces ya le conté, ¿verdad? Y entonces le digo, yo sé que usted lo hizo porque le gustó el nombre, pero no sabe lo que significa para mí ese nombre, le digo, porque es algo que yo llevo todos los días, ¿verdad? Lo tengo aquí pegado en el alma, en el corazón. Totalmente, no hay día que se olvide. Bueno, pasó, pero como te dije, ella estaba, no sé, ella tenía la impresión de que iba a ser una niña. Y precisamente el domingo, el 6, porque yo creo que por culpa tuya una vez que hablamos, yo no sé por qué yo estaba con la idea de que el sábado era 4, porque algo teníamos, vos me dijiste el sábado 4 y no era el sábado 5. Estábamos enredados con las fechas. Estaba un poco con la fecha, pero ese domingo 6, porque hasta después bueno, si ahí era 6, ese domingo 6, bueno, pero ellos llegaron ese sábado que era 5 en realidad. El domingo 6 era estas fechas. Y me dieron una sorpresa tan linda, ¿verdad? Porque no solo me vinieron a contar o nos vinieron a contar que efectivamente ya habían confirmado que era un varoncito, que era un bebecito, y que le iban a poner Marcelo, pero si no me lo hicieron de una forma muy linda, ¿verdad? Con una ropita, con un estampado, donde me pedían o me pedía que fuera el padrino. Ellos no tienen idea de lo que eso me llegó. Se los dije ahí, me hicieron llorar, porque de feria soy medio sentimental, ¿verdad? Pero después pensándolo bien, ya al día siguiente y todo, digo, pucha, que yo creo que esto es ahí Marcelo el que está haciendo el empujoncito. Metiendo la manita. Porque dice, yo sé que así lo voy a alegrar, ¿verdad? Yo sé que así lo voy a alegrar en esta fecha que tal vez, yo siempre le digo a veces a mis hijos o a su padre o a alguien que está pasando por lo mismo que yo, de que ellos van a querer siempre verlo bien a uno, verlo contento. Y uno tiene que luchar contra ese sentimiento, luchar para decirles, pero yo vieras qué vacilón, porque eso fue un parteaguas en mi vida, completamente, un parteaguas, de una serie de hábitos tal vez, o costumbres, o cosas que uno tenía, y uno se hace consciente de muchas cosas, y dije, yo quiero mejorar esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, porque esa misma fe que yo tengo, de que Él siempre está ahí, me hace a mí ser más consciente de que yo tengo que vivir mi vida de forma tal, bueno, obviamente que para mí, pero que Él se siente orgulloso. ¿Sí? Exactamente. Porque uno de los últimos mensajes de Él para el último día del Padre, Él lo puso, que Él estaba muy orgulloso de mí. Y eso, yo dije, no, yo tengo que esforzarme y ser mejor y tratar de ser lo mejor, no solo desde el punto de vista, qué sé yo, personal o profesional, sino ser mejor con los demás, ¿verdad? O estar más consciente de los demás, porque yo quiero que Él siempre esté orgulloso de mí. Entonces, totalmente. Fue un parteaguas, incluso a mi misma familia, cositas que uno tenía ahí tal vez, situaciones que tenía uno que consolidar o que arreglar o que enmendar, me dediqué a eso poquito a poco, ¿verdad? Poquito a poco. Te cambia el propósito, siento yo, de un propósito que uno tiene todos los días, de vivir acumulando bienes materiales, de que para el otro año quiero tal cosa. Esa parte tan sensible, yo siento que cuando uno tiene un choque de realidad tan duro como es afrontar un luto, llámese
papá, mamá, hijo, lo que sea, te sensibiliza y te pone los pies en la tierra. O sea, al final de cuentas, vos terminás entendiendo que si vos tuvieras 2 minutos con esa persona que tanto extrañas y que tanto amaste, lo primero que te va a decir es: yo quiero que seas feliz. Claro. O sea, no puedes pasar llorando todo el tiempo por mí, Uh-huh. ¿verdad? Yo, cuando te digo un parteaguas, entre otras cosas, porque me interesé en temas que antes de eso pues no me había interesado, temas de autosuperación, temas, por ejemplo, de ser consciente del día que estamos viviendo, de vivir en el hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también, como te hablamos ahora, dentro de esas cosas que uno se culpa, y es algo que tal vez uno se arrepiente, pero ya no puedes hacer nada, o sea, el pasado quedó en el pasado. Totalmente. Yo fui papá muy joven, recién cumplidos 22 años cuando nació mi hijo mayor. Entre mi hijo mayor y Marcelo se llevaban 1 año y 2 meses. Me acuerdo. Entonces, qué sé yo, María José nace en el año 93, es decir, antes de que yo cumpliera 30 años. Eran los hijos de mi primer matrimonio. Entonces, la primera cosa que uno le da es: yo tengo que hacer lo mejor por ellos, ¿verdad? Y cuando la mayoría pensamos, lo mejor por ellos es lo material, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo necesito tenerlos en una buena escuela, necesito que ellos vivan bien. Y eso me daba a mí la idea que entonces no me había ni siquiera presentado la tesis cuando nació Mariano, hasta 1 año después, y empezar a evolucionar. Y entonces trabaja muchísimo, o sea, mucho tiempo, la etapa más bonita de los niños, sobre todo de los mayores, la que de esos 3 mayores era de cuando salía de la casa a las 7 de la mañana y volvía a llegar a las 9, 10 de la noche, muchas veces trabajando sábados y domingos, porque uno decía: tengo que consolidar esto, que la buena casa, que las cosas. Y fíjate que cuando yo dije, puchica, y se los he dicho incluso a gente joven que trabaja conmigo, ¿verdad? Ahora con respecto, sobre todo con ocasión de la pandemia, y que se da lo del teletrabajo y demás, yo le digo: a ustedes no saben la suerte que tienen. Sí. De poder convivir con sus hijos más tiempo. Y yo sé que a veces te cansan y a veces te ponen locos y querer regalarlos, pero, y soy consciente de eso. Vea, yo estoy seguro, yo le pregunto a mis hijos hoy, mayores, ¿cuál fue ese regalo de Navidad que les llegó, que ellos estaban esperando, que era, qué sé yo, el último muñeco de acción, el último carrito? ¿En qué lo hicieron? Y no se acuerdan. No se acuerdan. Pero si yo les digo, ¿se acuerdan cuando íbamos a mejenguear a la sabana y yo metía a todos los chiquillos en el carro un domingo? De eso sí lo tienen vivido. O sea, porque claro, lo mejor que uno le puede dar a los hijos es tiempo, es amor, es cariño. Exactamente. Y lamentablemente muchos no, por estar trabajando y por estar acumulando. Entonces, cuando ya puedes hacerlo, cuando ya te vas a retirar, ya ellos están grandes. Y ya no quieren ya estar después con de uno. los 16, 17 años más bien les da pereza, sí, ¿verdad? Sí, entonces, y yo dije, puchica, ¿cuánto me perdí yo de ellos, verdad? ¿Cuánto me perdí por la idea? No es que esté mal, ¿verdad? Nada más lo que te digo. Pero es que el equilibrio es ese que arrepentimiento, uno no tuvo. es decir, tal vez me perdí muchas horas con él, muchos momentos con él. Y tal vez por lo que acumulé, igual, hubiera preferido hoy por hoy que estuvieran tal vez en una escuela pública, pero yo pudiendo tener que estar pasando unas más horas. No sé, son esos hubieras que nunca existirán, pero sí creo que es importante para sobre todo los que están jóvenes, están con esos niños que le dan más lindas desde que nacen bebés hasta tal vez las 9, 10 años, que todavía eso celebro de ellos, ¿verdad? Ya a los 10, 11 empiezan a cambiar. Ojalá que puedan dedicar, porque lo más valioso que le puedes dar es el tiempo. O sea, no importa que sea la sabana, no importa Exacto. que sea un parque, no importa. Vea, eso es más valioso para ellos que tal vez el último celular o el último PlayStation. Mira, es eso, y yo creo que nosotros en nuestras generaciones lo vivimos, no lo viven tanto ahora. Uno, yo por cierto, esta semana yo subí un reel del oso feo. Mi papá, que tenía el gusto en las patas para escoger regalos, ¿verdad? Era una cosa terrible. En este momento yo entiendo que eso fue lo que él pudo comprarme, pero ni siquiera el valor de los juguetes o el tamaño del Nintendo o del celular, el iPhone 15 o lo que sea,
eso no llena nunca el tiempo de calidad con los chiquillos. O sea, el hacer un picnic en el patio o en el medio de la sala, el ponerse a jugar de panza con ellos. No, y yo creo que como decís ahora, bien, vos y yo lo vivimos, y ahora lamentablemente con la tecnología tendemos a aislarnos, ¿verdad? Cada quien en su cuarto con su celular y con sus redes sociales, y a veces yo digo, pucha, que está más pendiente de lo que vive la gente de afuera que lo que está viviendo uno. Exacto. Y recuerdo esas infancias con que nos poníamos a tertuliar en la cocina donde mi abuela y todo el mundo, pero vea, yo estoy seguro, porque fueron poquitas veces que uno lo hizo y digo, ay, me hubiera hecho más. Y todavía se puede sacar un juego de mesa y jugarlo con los chiquillos, aunque uno se tenga que... Un Jenga, algo. Lo que sea, eso es lo demás, aunque sea una hoja de cuaderno y que usted empiece a jugar ahorcado, ¿verdad? O cosillas así. Para los chiquillos de edad escolar, ellos vacilan es lo montones. Máximo. Mira, un día llegaron ahí unos amigos a la casa que tienen 2 hijos así, llevaron un juego de unas cartas, no recuerdo ahora cómo se llama, pero es un vacilón. Las cartas tienen como un dibujito, un loguito y unos colores, dependiendo del color usted tiene que seguir tirando o comiendo. Ajá. Esos chiquillos vacilaban y nosotros vacilábamos y la pasamos 2-3 horas, se nos hicieron, le digo yo, qué bonito, cero tecnología, pero mucha vivencia. Y yo creo que eso es lo que ha estado pasando, que el hecho de estar aislados y crecer solos a veces nos deja ese vacío en el corazón, pero sobre todo eso, Dios quiera que a nadie le pase lo que uno ha pasado en ese sentido, pero cuando pasa, cómo te arrepentís de no haber aprovechado más momentos como eso, o sea, valorar los que tuviste, pero dije, ¿por qué no fueron más? ¿Verdad? Entonces, sí. Ojalá que los que lo tienen, pues hay inventivos, mira, hay cosas tan lindas y con solo de verdad, si tienen un perro, ir con el perro a algún lado, algún parque o algún cosilla de esos y compartir tiempo de calidad es lo que más uno va a recordar siempre en la vida. Mira, es como dejar de endosar esos momentos de valor a otras personas, porque clases de esto, clases del otro, y veo uno las mamás que van en el carro y que el ballet, que el piano, que en fin, al final esos momentos de calidad y como vos decís, no necesariamente es que sea malo, pero a veces el equilibrio en la balanza no está bien ajustado. Entonces, muchas veces ellos se acostumbran y el problema es que normalicen la ausencia de tener a sus papás y que básicamente el acercarse a los papás tiene que ver con necesito plata para tal cosa, necesito que me prestes el carro, necesito salir y seguimos marcando esa parte material por encima de esa parte, si se puede decir, física y de tiempo con ellos. Claro, yo creo mucho en la ley del péndulo. Uh-huh. Y yo me crié, estamos hablando de los finales de los 60 y los 70, en una sociedad costarricense nada consumista, ¿verdad? No había ni restaurantes donde ir, mucho menos marcas. Entonces, como chiquillos no andábamos pensando en eso, ¿verdad? No andábamos pensando en quién tiene el mejor pantalón o las mejores tenis o el juguete de última moda ni la tecnología. Pero no lo necesitamos. O sea, en realidad siempre estábamos ideando qué jugar. Mira, había, por supuesto, en el barrio alguien inventivo. Y no era solo jugar fútbol, lo que se les ocurriera. Y como primos también, ¿verdad? Y lo que se nos ocurriera. Bueno, después empieza con eso, la tecnología y las marcas. Entonces uno quiere trabajar para darle al chiquito, porque pobrecito, mira, este es el mejor, las tenis de moda, ¿ves? Que son caros, o mandar a importar. Y entonces vamos quitándole eso al tiempo. Y ahora llegamos a un punto, como te digo, de que casi que es una niñera. Ve uno un bebé, un coche con el pata aquí, ¿verdad? Y los papás, el papá sentado en el restaurante también con otro y la mamá con otro. Entonces dice uno, ¿qué es esto? ¿Cómo va a pasar eso cuando sean grandes? Yo creo que en algún momento, como sociedad vamos a tomar conciencia y vamos a volver. Que creo que en algunos países nórdicos ya está pasando. Ya las familias están haciendo pactos a veces de no tecnología. Incluso vi un caso aquí hace poco de una familia, creo que era, no recuerdo si era sueca o nórdica, que ya era abogada y tenían una buena vida. Ya dice que se habían endeudado en una casa y en su momento y decidieron, o sea, que no, se vinieron a vivir aquí a Costa Rica, creo que es a la zona sur, en una de las playas del sur, sin tecnología,
¿Por qué lo decidieron? Porque tenían a sus hijos pequeños y querían disfrutar a sus hijos. Y entonces dicen, no, vendieron todo allá, obviamente el esposo sí puede teletrabajar, ella no, van a acostumbrarse a vivir con lo de su esposo, pero están felices, no cambian eso. Y si, por lo menos del reportaje, lo que se veía es que viven con pocos lujos, pero con mucho, por eso le digo la ley del péndulo, yo creo que vamos para allá, porque a final de cuentas el mismo Steve Jobs lo decía, y lo mismo ahora te da un Rolex que un Timex, ¿verdad? O que lo mismo te lleva el Lamborghini que el cacharro más, igual, y vos para vivir en tu casa, si haces un recuento, no ocupas más de 40, 50 metros cuadrados. Exactamente. Y a veces queremos casas de 500 metros cuadrados, que es más trabajo incluso, ¿verdad? Y más estrés, porque al final de cuentas correcto, vivís... entonces por eso yo digo, ojalá la ley del péndulo, porque parte de eso que ha pasado, de que no se comparte tanto en familia, porque yo creo que uno aprende más de lo que ve que de lo que le dicen. El ejemplo yo creo que es lo mejor, ¿verdad? Exacto. Y la única forma de ver ese ejemplo es conviviendo. El hecho de que no convivas creo que es una de las razones por las que decimos ahora es que ya los chiquillos, ya los jóvenes no tienen valores, carecen de valores, ya no respetan al papá. Y a veces porque el papá también o la mamá pueden estar más ausentes de lo que uno cree, ¿verdad? Entonces, en fin, son cosas que a uno se le vienen a decir como los hubieras no existen, ¿verdad? Cuando ya pasa eso. Por eso entonces yo creo que sí, a esta altura de mi vida, creo mucho en ser consciente del día que estamos viviendo. Creo muchísimo en el agradecimiento, que tenemos que levantarnos y dar gracias solo por eso, solo por levantarse. ¿Cuántas personas hay que quieren levantarse y no pueden hacerlo? A veces le digo a mis hijos, ¿cuántas personas hay que quieren ir al baño y no pueden ir solos al baño? O no pueden comer solos. Con solo el hecho por no levantar, de saber que tenemos todo lleno de salud, y ya todo lo demás más bien es lujo, un techo, comida, una camita, un trabajo, un vehículo. Yo creo que eso es lo primero, desde el agradecimiento, ser consciente de lo que tengo, agradecer por lo que tengo en vez de añorar lo que no tengo. Exactamente. Para poder uno vivir en paz y vivir tranquilo. Los lujos son bonitos siempre y cuando se los pueda dar. ¿Por qué no? Claro, es bonito tener un Rolex, es bonito estrenar un carro, es bonito si te lo puedes dar y lo has trabajado, ¿por qué no? El punto es que no sé que por alcanzar ese objetivo puedas perder otros, ¿verdad? Dejes de vivir cosas que lo que no da el dinero es lo que más feliz te hace. Vos sabes que a mí me hace gracia porque yo conversando con gente, digamos, contemporánea, y creo que es algo de lo que uno quisiera transmitirle a los muchachos, abrirle el cerebro y meterle ahí el chip, a ver si lo entienden. Cuando vos llegas y haces conciencia de que ya has vivido incluso más de la mitad de tu vida, y que de esa mitad de tu vida probablemente tengas muy pocos recuerdos que te llenen tanto y que te hagan sentirte orgulloso, etcétera, más que trabajar y acumular y hacer cosas. Entonces vos como que realizas que de aquí para adelante la segunda parte tiene que ser mejor que la primera. Entonces empieza uno a apreciar, sentarse a ver pajaritos, el apreciar, como vos decís, el comerse algo que uno mismo preparó en la casa, que no tiene que ser caro, pero comérselo en paz, de salir a caminar en las mañanas, o sea, ya no a correr maratones, pero a caminar ahí con el grupo de viejillos del barrio. Son cosas que uno dice, pasan encerrados, y a mí me da una angustia ver que la vida se les pasa encerrados en 4 paredes, con un aparatito de este tamaño que significa el corazón de su vida, porque si se les pierde el celular, hasta ahí llegaron, se acabó todo. Entonces, su círculo de existencia se hace muy reducido, se limita demasiado, y ahí es donde yo digo, no esperen a que falte alguien que uno ama mucho, con quien quiso vivir más cosas. No esperen a estar enfermos en una cama cuando ya no se puedan levantar para arrepentirse de todo lo que no pudieron hacer. En fin. No hay que postergar las cosas que uno quiere y que uno sabe que le van a dar alguna alegría. O sea, si quieres comerte esa comida y si tenés la plática,
¿qué importa? Cómase. Date el gustico ese día, ¿verdad? Si querés hacer ese viaje, bueno, planifícalo. Dicen que la diferencia entre un sueño y un proyecto es el primer paso, nada más, es por ponerlo en acción para convertirlo en proyecto. Hágalo, hay muchas facilidades ahora, el internet te da cualquier cantidad, hasta un ahorro programado, o simple y sencillamente, si se quiere, se puede. Yo soy consciente de eso. Usted, si lo quiere, si lo visualiza, usted lo va a conseguir de una u otra forma, pero el solo estar añorando las cosas, no, hay que poner en acción. A veces eso es lo que nos pasa, pero sí, yo creo que a veces nos preocupamos mucho de lo que va a pasar, o nos lamentamos mucho de lo que pasó, y se nos pasa el día en eso. Y tal vez, pues, puchica, y a veces que puedo tener uno, digamos, tengo la bendición de que conservo todavía amigos que fuimos de la infancia, amigos que fuimos compañeros de colegio o compañeros de universidad, por ejemplo. Y mira, con solo que nos ponemos a hablar, o a veces que nos reunimos, y solo recordando anécdotas o hablando tonteras que no tienen que ver nada con el trabajo de nadie, y te reís, mira, 2, 3 horas en una tertulia, que se te olvida todo, se te pasa todo, ¿verdad? Y te devuelve vida. Uno de verdad se pasa una buena risa, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es bueno, ¿verdad? Y tener, ojalá, sí, yo creo que todos tenemos ese amigo, esa amiga especial que a veces de nada cuesta tomar el teléfono y decirle, ¿cómo estás? Mira, ¿qué estás haciendo? Vámonos a tomarnos un cafecito por ahí. Y ya uno recordando, a veces es como si el tiempo no hubiera pasado, a pesar de que tuviera uno tal vez tiempo no verlo, ¿verdad? El cariño y todo eso son cosas para mí lindas de la vida, ¿verdad? Yo por lo menos respeto a los que piensan diferente, pero soy de la idea que si voy a algún lugar lindo, un paseo, lo que fuera, adentro, fuera del país, yo creo que yo no disfrutaría solo. Lo que disfruto es ir con alguien que yo quiero, sea mi familia, sea mi esposa, mis amigos, o cuando hemos coincidido con amigos. Mira, eso es, yo creo que uno viene, aunque el hotel no haya sido lo mejor, o como decimos, a puro atún y galleta de soda, pero el hecho de estar ahí compartiendo, y por supuesto que a veces en cada grupo ahí siempre está el payaso, el charlatán, el que lo hace a uno reír, y yo creo que eso es lo que nos hace falta, estar riendo más, estar fabricando esos momentos bonitos. Mira, y los momentos duros, sí, para decirte algo, yo creo que son inevitables, pero sí sé algo, y se los digo a veces a muchos que trabajan conmigo. Desde mi experiencia, desde mi vivencia, las verdaderas enseñanzas, la verdadera fuerza que vos tenés de la vida, que te da la vida, te la dan los momentos duros. Totalmente. Cuando vos pasás por las cosas más feas, por ejemplo, yo a veces con lo de Marcelo, vivo situaciones y digo, ¿cuál es el miedo? Esto no es nada. Si yo superé o yo puedo vivir con el dolor de Marcelo, si pasa, pasa, si no pasa, ahí va. Pero en realidad aquí dije algo, no, todo pasa. Así los momentos lindos, así los momentos feos, todo pasa. Y tal vez lo que te angustia hoy o que te va a vencer algo, que una deuda, tal vez dentro de 20 años vas a decir, uy, ¿cómo hice yo? ¿Verdad? Yo recuerdo que en algún momento, cuando estaban mis 3 hijos en la escuela privada, y yo llegaba al mes de pagarle, yo no tenía, yo me acuerdo lo que me angustiaba eso a mí, y a veces hoy, viendo eso hacia atrás, más de 20 años, yo dije, y a veces digo, ¿cómo haría yo? No sé, pero de alguna manera hice, ¿verdad? Claro. O sea, todo pasa. Entonces yo creo que uno tiene que tener esa fe, de pedirle a Dios, de que le dé la fuerza para seguir adelante, pero sobre todo, tratar de, como dicen en inglés, stop and smell the flowers, ¿verdad? A veces se nos pasan muchas cosas que no, son detalles pequeños, cosas tan lindas que ahora los videos estos nos los hacen recordar, y uno dice, tal vez una cosita, algo tan sencillo como ahora estaba viendo un chiquito que saca una flauta y se pone a tocar el flauta y todo el mundo es feliz y le aplaude y todo. Cositas, detalles a veces te llenan un montón, y si no estás enfocado en lo que estás viviendo hoy, en que estás respirando hoy, en que hoy estás con salud para disfrutarlo, puede que se pasen desapercibidas. Y a veces uno está, que si mañana tengo que hacer esto, pasado el otro, y que si... Sí, vos sabes que, volviendo un poquito al tema de Marcelo y también por la experiencia, mucha gente cree que si vuelve a tener una vida normal, digámoslo así, está demostrándole a los demás que no sufrió lo suficiente. Y hay mucha gente que se queda empatinada en que si se ríe
¿qué van a pensar? Y conozco gente que anda en esa onda. A mí personalmente, y me acuerdo muchísimo, a mí me decían mucho, ay, ahora usted tiene un angelito en el cielo. Para mí, la que me tengo que volver ángel soy yo. La que tengo que cambiar y mejorar soy yo. La que tengo que hacer algo, como vos decís, para que mi hijo se sienta orgulloso de mi paso por este planeta, soy yo. Porque, o sea, probablemente desconocemos qué pase después de aquí, pero los que creemos sabemos que la vida no se acaba aquí, que probablemente nos toque otro proceso evolutivo en el que tengamos que vivir otras cosas. Y una de las cosas que por lo menos yo entendí es que no importa si vivió un mes, un año, 3 años, 5 años, 20 años, él cumplió su proceso aquí. Y su proceso se terminó y trascendió. Pero nosotros nos quedamos y tenemos que vivir el nuestro. Precisamente de eso que hablas me recuerda como te digo, este amigo del barrio, que le pasó algo muy similar a lo que a mí me pasó, pero pues para el mismo tiempo, o sea, similar, igual les digo que fue un hijo, se le fue inesperadamente, y más o menos a los meses, un día, él era súper dicharachero, ¿verdad? Siempre recuerdo de él, ¿verdad? Siempre me decía, acuérdese del 11º mandamiento, no se meta en lo que no le importa. Eso es tan Eso sabio. me suena aquí, y a veces me llamaba o me decía, cuando me decía, no, es que usted es como el excusado del mercado, siempre está ocupado. Él me alegraba, en realidad él era una persona eso que... Pero en esta etapa, él le costó mucho superar, o yo creo que nunca superó del todo la pérdida de su hijo. Un día tantos me dijo, mira, ¿vos cómo haces? Eso que decís vos ¿cómo haces? Le digo, madre, mira, es que lo primero que tienes que hacer es aceptar las cosas, vos no puedes cambiarlas. Eso cuesta, pero hay que hacerlo. O sea, primero que eso pasó, punto. No estaba en tus manos, no fue culpa tuya, pasó. ¿Por qué tiene que pasar? Porque pasó, punto. Segundo, de agradecer lo que lo tuviste. Exactamente. Agradecerlo. Y tercero, ponerte a pensar en las personas que están todavía a tu lado, con las quienes puedes vivir muchos momentos lindos. Porque la vida es linda, la vida tiene muchas bendiciones, la vida tiene muchos detalles. Por supuesto que tiene momentos duros y por supuesto que nadie hay que no vaya a sufrir de una decepción, que no vaya a sufrir de una tristeza, etcétera. Es que todos tenemos una cruz. Esa es la vida, es una novela, cada día es un capítulo diferente. Usted no se espera, te llamaron y te cambió el capítulo de hoy va a ser este. Y va a pasar también, todo va a pasar. Pero hoy te levantaste, hoy puedes hacer el propósito de vivir, de reír, de tener algún momento lindo, y si hoy no lo lograste, pues mañana va a ser tu nuevo reto. Le digo, exacto. Es ese día a día, por vos, sin perjuicio, por supuesto, de planificar y de avanzar, pero ese día a día de tratar de aprovechar y a tener los ojos abiertos, ser consciente de que hoy es un día irrepetible, de que tiempo es un bien inagotable, ¿verdad? Eso es lo único que nunca vamos a poder recuperar. Entonces tratemos de por lo menos, ojalá, aunque sea, si no puedes pegarte una risita, bueno, y si Dios te da la oportunidad de poder ayudar a alguien, genial, maravilloso. Ayer me llamó un ex compañero para una cuestión, me dijo, claro, de pedirle ayuda a otra persona que necesitaba una cuestión, y le dije, ya cuando le dije, me dice, no, gracias, le digo, no, gracias a vos, porque yo creo que fue que, o sea, yo le agradezco que Dios me ponga en el camino gente que uno la puede ayudar, porque claro. a uno se siente bien pudiendo hacer algo por alguien más. Eso es como un día que uno le hace check, ¿verdad? Este día tuvo algo especial, pude ayudar a alguien, pude darle una alegría a alguien, eso me encanta, o sea, aunque sea decir una tontería y que se ría, ¿verdad? O ayudarle de alguna manera. Le digo, entonces hay que buscar esos momentos bonitos y no tenerle miedo a los momentos duros, porque los momentos duros son inevitables. Igual van a pasar, o sea. Yo soy aficionado a las películas de Rocky y siempre, ya mis hijos seguro deben tener cansado con esto, por decir esa frase célebre. No importa cuántas veces te va a poner la vida en la lona, qué tan duro te pegue. El problema es si te da 10 veces a la lona, levántese 20. Y así es, hay que ser necio, hay que ser testarudo, ¿eh? Y si eso es mi macho y me levanto, siempre te va a botar, siempre te vas a estar en el suelo por alguna situación, llore si tiene que llorar, pero después apenas se le pase el llanto, respire, sacúdese, levántese y para adelante otra vez, y para adelante, porque mientras estés con vida y con salud, aprovechala. Igual
voy a hacer un comercial porque realmente ahí, o sea, no solo por los que de alguna manera ya han pasado o están pasando por una situación igual, en realidad a la gente que es tremendamente imprudente, a veces es mejor un tonto callado que un tonto hablando. Suena horrible, pero es la verdad. O sea, a veces lo ayuda más el estar en silencio. Cada quien tiene su proceso. Todo el mundo piensa que tiene la verdad absoluta de cómo resolver el problema del otro. Y cada uno tiene una historia distinta de la cual desconocemos. Entonces, es como llamar a la prudencia. Es como decirle a la gente, piense no 2, 3, piense 50 veces lo que va a decir. Y si no tiene pero nada final, bueno... Silvia, eso es cierto, pero también yo quisiera que todos entendieran que también eso es un proceso y uno lo aprende. Exacto. Y yo lo aprendí, como te digo, porque me ha interesado mucho el tema y investigar y leer sobre todo esto de autoayuda. Al final de cuentas soy yo el que decido, a pesar de que alguien diga cualquier barrabasada, yo soy el que decido si eso me afecta o no me afecta. Nada me puede afectar si yo no lo quiero. Exactamente. ¿Verdad? Y puedo respirar y puedo más bien, perdónalo Dios mío, perdona lo que haces si quieres, ¿verdad? Pero al final soy yo. O sea, y lo decidí hace, ya con esto fue uno de los cambios. O sea, si alguien manejando me quiere decir lo que sea, vaya con Dios, o sea, ya él y su frustración, no tengo por qué yo también enojarme. Exacto. Cuesta, no te digo que es que lo logro, siempre ya lo logré, ¿no? A veces se sale uno de las casillas, sí, por supuesto, totalmente. O lo afecta, pero así es, o sea, hoy no lo logré, mañana voy a lograr, pero la felicidad para mí es una decisión, y por más que alguien, mire, hay un pensador español muy bueno, un motivador, mejor dicho, que me encantó una historia que dijo un día de una señora que llegó, él era médico, después dejó de ser médico y se hizo motivador, es María Alonso Puig, que no sé si lo han oído, español, y en uno de los podcasts estos que él tiene, él decía que había una señora que llegaba a consulta y le decía que tomaba de todo y que no se le quitaba un dolor abdominal y que ella tomaba todos los días un antiácido y que esto y que el otro y que le habían hecho 1001 exámenes y de todo salía bien, pero que ella no confiaba en los doctores. Entonces él le volvió a hacer todos los exámenes y le dijo, señor, efectivamente usted no tiene nada. Todo su aparato digestivo está de la mejor forma posible, ¿verdad? Entonces él le empezó a decir, dígame, ¿y cómo le va usted en su casa? Bien, bien, bien. ¿Cómo se lleva usted con su esposo, con sus hijos, etcétera? Así le fue preguntando. Y en su trabajo, ¿cómo le va? Ay, en mi trabajo es que mi jefe no lo soporto. Él apenas yo lo veo, uy, yo siento algo, le dice el doctor. Bueno, yo le voy a prescribir una cosa. ¿Qué me va a mandar? ¿De esta medicina? No, de eso no le voy a mandar nada. Lo que le voy a mandar es que usted en este próximo mes, cada vez, todos los días, cada vez que se tope con su jefe o lo vea, sonríale. Cuando usted lo ve, sonríale. Dice que la señora se quedó viéndolo como diciendo, ¿qué clase de idiota esto? O sea, me está estafando. Me está diciendo. ¿Verdad? Y que él dijo, bueno, el señor no va a volver hoy. De que le hizo una cara que él dijo, no va a volver, ¿verdad? Y seguro hasta me puede acusar. Para su sorpresa, después de un mes, él llega un día al consultorio y la ve sentada ahí. Me dice que vendrá a reclamarme, ¿no? Bueno, la hace pasar y entonces ella le empieza a contar que los compañeros la molestaban porque ella siempre tenía el antiácido en el escritorio y era como agua tomar ella el antiácido. Pero que empezó a hacer, dice, nada pierdo, que empezó a hacer el consejo que él le dio, que el primer día era así una sonrisa forzada, casi que tenía que obligar. Casi obligada. Y ahí iba poco a poco y conforme ella iba tratando de ser amable, la persona esta también estaba respondiéndole. Hasta que llegó un momento en que esa tensión y ese estrés que ella tenía se le fue disipando, ya no ocupaba y más bien que eso llegaba a decirle que estaba bienísimo en el estómago. Entonces él explica cómo neurológicamente el cerebro segrega unas hormonas que así como te hacen, cuando estás feliz se segregan las hormonas de la felicidad, pero cuando estás tenso y cuando estás en alerta se segregan otras hormonas que te afectan en muchos casos el estómago, ¿verdad? Entonces por eso le digo, para que uno va a hacerse mala sangre por alguien que tal vez en un carro no vas a volver a ver en tu vida, no sabes ni quién es, y así como mucho. Entonces si alguien te dice algo que no te guste, pásalo, sonríele, van a decir, Dios te bendiga, vaya con Dios. Cuesta, pero yo creo que por salud incluso, porque mente, cuerpo y espíritu es la misma, por salud incluso uno tiene que aprender a estar bien con uno mismo y a dejar pasar las cosas que no tienen importancia y a ser feliz. Totalmente. Mira, y definitivamente yo creo que cuando uno está
en el Valle de Lágrimas y en la calle de Espinas, uno piensa que el problema de uno es el peor de todos. Uno piensa que la vida se Para terminó. vos es el peor de todos. Exactamente. Sí es cierto, para cada uno es el peor problema, lógico. Y como vos decís, hay que tomárselo como un día a la vez. No ver el problema a lo lejos, sino resolver un día y cambiar y ir manejándolo de manera que el problema no lo absorba uno. Todo pasa. Sino ir controlándolo. Pero bueno, yo creo que aunque la conversación iba pues dirigida mucho al tema del duelo, ha sido, bueno, un montón de enseñanzas que le caen a todo el mundo. A mí me encantaría, ya a nivel de, aprovechándote ya los últimos minutos, por supuesto, siempre lo pongo así, hay una persona que está escuchando el podcast que en este momento está pasándolas horribles, no tiene ganas de levantarse, está sumido en una tristeza profunda. Y me encantaría, desde el momento de que esa persona entienda que muchas veces Dios nos usa a nosotros para recibir mensajes de personas que no conoce, aprovecharte y pedirte que le mandes un mensaje a esa persona. Mira, en especial. Me tocó vivirlo. Una amiga, una compañera que le pasó por eso no hace mucho. Y no teníamos mucho contacto en ese momento, pero por medio de otro amigo, pues la llamé, nos hablamos y lo primero le dije es, mira, no hay nada que yo te pueda decir o nadie que te vaya a aliviar lo que estás sintiendo. Nada. Y se vale. O sea, se vale llorar cuando estás mal. Uh-huh. Se vale llorar. Y esa parte de duelo hay que vivirla. Hay que eso. Si tenés que llorar o si tenés que lidiar con tu dolor, lidialo. O sea, todo eso que decías ahora, que es un angelito, mira, te pueden decir lo que sea. No funciona. Que nada te va a aliviar en ese Totalmente. momento. Pero es como todo en la vida. Dale tiempo. Llórelo. Llórelo porque eso es bueno. Sáquelo. Llore. Uh-huh. Y poco a poco, como te digo, empiece con la película para atrás a rememorar los momentos lindos y agradecer por cada momento lindo. Poco a poco. Y como te digo, es un proceso. Pero es un proceso que no se da por arte de magia. Tenés que trabajarlo. Tenés que obligarte, y no tenés es que luchar. De la noche a la mañana. Tenés que luchar, tal vez en los primeros días, después de que pase esos meses primeros, después de la muerte, son los peores. Y a veces, más un día, a mí me dijo una persona en el trabajo, ¿qué te pasa? Que te veo así, todo. Y le digo, no, si tenés razón, tal vez mi rendimiento ha bajado, pero es que todavía me estoy procesando lo de mi hijo y no sé qué. Ay, pero si ya hace más de 2 años hablándolo. Qué idiota, hablando de los imprudentes. Yo me quedé viéndolo y le dije en ese momento, de 2 o 100 años, yo creo que esto no se me va a pasar nunca, ¿verdad? Pero tengo que luchar por hacerlo. Bueno, por eso te digo, puede ser meses, puede ser un año, pero tenemos que luchar, como te digo, creo que a mí me funcionó y yo espero que a las personas eso, desde ese agradecimiento de haber vivido con esa persona lo que viví y desde la convicción de que eso que pasó, ya pasó. No puedo cambiar. Es de aquí para adelante. No está en mí. Y que estoy seguro que todos tenemos y continuamos con personas en nuestras vidas que van a estar contentas de que nosotros estemos bien, que nos van a dar alegría, que nos van a dar amor y que pensemos en eso, que hemos hablado tanto hoy, que esa persona que ya no estoy conmigo, que ese hijo, va a sentirse muy bien de vernos a nosotros que ya vamos avanzando y que estamos felices y que tenemos nuevas alegrías, nuevos proyectos, cosas que nos emocionan. La vida sigue. Dios sabrá por qué lo llamó a alguien primero y no a uno, pero si uno sigue todavía en este mundo y tiene todas las armas para seguir viviendo, para seguir trabajando, para seguir dando amor, para seguir dándose a los demás, que eso da muchísima alegría. Eso es otro consejo. Ojalá, si se siente así, métase en una fundación, vaya a ayudar al medio ambiente o ayudar a los más necesitados, a darle desayuno a las personas que están viviendo en la calle, los indigentes, etcétera. El darse no solo te hace olvidar lo que vos estás pasando, sino te hace consciente de las bendiciones que vos tenés, ¿verdad? Yo creo que eso es algo muy bueno también. Hay muchísimas organizaciones, las obras del Espíritu Santo, Chepe se baña, o ambientalistas limpiando una playa, ahora hay blogueros, hay mucho. Si nunca lo han hecho, háganlo,
porque eso, como le digo, si están en ese momento, lo mejor es empiecen a darse. Okay. Y eso los va a ayudar mucho también para ir poco a poco saliendo. Bueno, Héctor, te agradezco de verdad muchísimo. Tenerte aquí ha sido un regalo, no solo para mí, sino yo creo que para mucha gente. Y yo, para terminar, quiero dejarles un mensaje adicional. No hay te amos desperdiciados aunque nadie se los conteste, créanmelo. Abracen largo, abracen mucho. Díganle a la gente que los quieren. No esperen a verlos, como dice mi mamá, no esperen a verlos en una caja para decirle lo importantes que son. Y sobre todo, aprovechen cada segundo porque el tiempo no perdona. Y definitivamente yo creo que esta conversación que hemos tenido hoy iba dirigida para que tomemos conciencia y recordemos que la vida es linda y que vale la pena seguirla viviendo. Y les agradezco muchísimo el habernos acompañado esta noche de miércoles en ¿Y vos qué pensás? Gracias, Silvita. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo.